Les habla el general de brigada retirado Damián Enrique Arias Matos de la Policía Nacional. En este momento vamos a analizar lo que se llama amenazas transnacionales. Mucha gente no sabe lo que son las amenazas transnacionales en la doctrina de la defensa y seguridad occidental o continental. Sin embargo, sí saben que son bandas que se pasan de un país a otro en una frontera débil, endeble, como es el caso de la situación de la República de Haití con respecto a la República Dominicana. Advierto al principio, cada vez que se toca el tema de Haití, hay muchas pieles susceptibles y uno teme herir susceptibilidades. Pero hay hechos insoslayables, como son la cohabitación coinsular de ambos estados, si se puede llamar a Haití un estado viable, un estado fallido, o será quizás un estado fuñido. Entonces, ¿cuál es la situación? Que en Haití operan un mínimo de 9 bandas, o sea, bandas cabezas, las principales son 9. Pero también hay otras bandas sucursales que operan bajo el amparo, bajo la sombrilla, bajo el paraguas de esas bandas poderosas. Eso ha determinado que uno de los meses más violentos, no solo de este año, sino en 10 o 20 años, fue el pasado mes de julio, donde mataron el día 7, recuerden, al presidente Jovenel Moïse. Bueno, se contabilizó unos 150 homicidios en la capital solamente, sin mencionar lugares como Belader, como Pétionville, como Les Cayes, donde fue el epicentro del último terremoto. Y se reportaron más de 200 secuestros solamente en la capital, en Puerto Príncipe. ¿Por qué? Porque hay, como ya les dije, bandas criminales con las cuales o sin las cuales no se puede gobernar en Haití. Es decir, son una especie de mal necesario. Y esa situación prueba la tesis presentada por Rousseau en el contrato social, donde habla que debe haber instancias de poder para controlar a la sociedad. Como ahí las instancias de poder formales no tienen monopolio de la fuerza y ellas mismas están muy cuestionadas, muy penetradas, muy infiltradas y muy caducas porque han vencido el tiempo para el cual fueron electos. Entonces hay bandas que trabajan para el gobierno. Los gobiernos, todos los presidentes preparan su agenda, preparan su lista de cuáles son los criminales que los van a proteger, de que esos mismos criminales no los maten. Es decir, le tienen que pagar el gobierno formal, estatal, el gobierno es la administración del Estado, le tiene que pagar a delincuentes para que los protejan de los otros delincuentes posibles y de ellos mismos que son unos delincuentes. Por eso hay bandas patrocinadas por el gobierno. Pero también la mayoría son bandas privadas. Y hay bandas también que son independientes, que son al mejor postor. Esa es la situación si nos quedamos del lado de la frontera y para no hacer esto muy largo. Pero pensemos el escenario que hay ahora, en este momento, con la firma de ese ignominioso contrato que se llama Plan de Gestión de Manejo de Flujos Masivos de Haitianos, que lo debe pagar en su totalidad, no las ONG, no la Organización de las Naciones Unidas, que fue quien lo patrocinó y lo diseñó y se lo redactó, a los cómplices, a los colaboradores que tiene aquí en el tren gubernamental y fuera del tren gubernamental, y cobrando chequecitos en marcos, en euros, en francos, en dólares y hasta en yuanes. Entonces, esa gente trabajaron en esa organización de ese proyecto para manejo de flujos masivos. Lo que quiere decir que las bandas criminales no están, si no están aquí, porque eventualmente
en investigaciones, en los años que yo duré, uno dura un tiempo en que encuentra un hecho en el que puede participar un haitiano. Entiéndase. Y este video se lo voy a enviar al ex cónsul Edwin Parizón, que es una persona que conoce el problema por el medio, sin apasionamientos ni anatemas en contra de los dominicanos, ni tampoco maldiciones y sentencias en contra del atribulado pueblo haitiano. Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué tentación tienen? Que regularmente uno hallaba casos en los que había un par de haitianos o tres funcionando en un asalto, en un tráfico de drogas, en robo de vehículos, en lo que fuese. Pero esas bandas pertenecen a las amenazas transnacionales. Trans significa que pasan, ¿verdad? Que emigran. El problema y la amenaza emigra de un país vecino a otro. Entonces, esas BACRIM, como la llaman en Colombia, bandas criminales, que son, fíjense que son sicarios, porque nunca se va a saber quién mató a Jovenel Moïse. Eso no se va a saber nunca, no sueñen con eso. Entonces, ahí había colombianos que pertenecen a empresas privadas de seguridad, que tienen armamento militar y prestan todo tipo de trabajo. Y se lo dejo de tarea ahí mismo. La agenda de trabajo que tienen las BACRIM. Entonces, esto no es cuestión de anti-haitianismo, no es problema porque entendemos que la economía dominicana depende de la mano de obra haitiana. Fíjense que el primer acuerdo de paz, amistad, comercio, navegación y extradición entre la República de Haití y la República Dominicana, que fue una especie de reconocimiento 30 años después de la fundación de la República Dominicana, fue en 1874, cuando el presidente Ignacio María González. Entonces, en ese acuerdo hubo un desacuerdo que mucha gente no lo sabe y hay que decírselo. Y es que Dominicana tuvo que pagar 150,000 pesos fuertes, como le llamaban, como indemnización por 30 años o más, ¿verdad?, de tráfico ilegal, tráfico comercial ilegal en la frontera. Tuvo que pagarlo en un plazo de 8 años. Entonces, después de ahí, fíjense que la República Dominicana nunca más ha firmado un acuerdo comercial bilateral. Parece que a los gobiernos les conviene tener la informalidad y el caos. Por eso hay gente que le encanta estar en el consulado, en los consulados, y ser embajador en Haití. Pero ser embajador en Haití, viéndolo por televisión en una torre de la Nacaona. Así que le gusta, no viviendo la problemática haitiana para conocerla y enfocarla en un entorno internacional del derecho. Entonces, dos regímenes militares, el del general Horacio Vázquez, en el 29, al final ya estaba operado del riñón, que lo operaron en Baltimore, y se quedó haciendo una interpretación de la Constitución en vigor en 1924, cuando fue electo, y no vamos a meternos por ahí. Él firmó un acuerdo limítrofe en el 29 y se estableció la línea fronteriza, que da 1/3 del territorio para Haití y 2/3 para la República Dominicana. Después, en el 36, otro militar, el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo. Fíjense, esos dos son los que se han preocupado por hacer las cosas bien, porque los regímenes militares son nacionalistas. Los regímenes militares no privatizan ni venden a precio de vaca muerta todas las empresas del Estado que dejó Trujillo. Y se las regalan a esas familias tradicionales que son los verdaderos dueños del país. Todos los demás somos mierda para ellos. Ellos sí son los dueños del país. Entonces, se hace una ratificación en 1936
entre el presidente Estenio Vincent, o Vicente, como usted quiera, y el generalísimo Trujillo, que lo redactó nada menos que Manuel Arturo Peña Valle, uno de los intelectuales de toda la historia republicana dominicana, con la mente mejor poblada. Murió en 1950. Esa casa, esa residencia, esa mansión en la avenida Francia, donde funciona la Universidad Iberoamericana UNIBE, esa sede principal, ahí esa era la casa de Manuel Arturo Peña Valle. Peña Valle, como canciller, el hombre que redactó o publicó una conferencia tremenda y publicó el libro La cuestión fronteriza dominico-haitiana, que lo estoy estudiando, para devolverle a la gente con conocimiento, no para hablar babosidad sin ningún fundamento. Estoy leyendo un libro de 500 páginas casi, de Manuel Arturo Peña Valle, que se los recomiendo. Está a la venta en la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y también en el Archivo General de la Nación. Son baratos esos libros. Lo que cuestan 2 picapollos ahora, que el pollo está caro, vale un libro de eso. Pero le sirve tremendamente. Entonces, se hace el acuerdo y Trujillo, en calidad de presidente, agarra, que no fue presidente a los 31 años, le repito, y entrega a San Miguel, Las Caobas, San Rafael de la Atalaya y la comunidad de Hincha, donde nacieron los mellizos Pedro y Ramón Santana. Pedro es la verdadera espada de la separación de Haití. Y le dejo un dato. Al momento de la proclamación de la separación de Haití, ya que nuestro país es el único que se separa de otra ex colonia europea, los demás se separan de de potencias europeas, porque eran colonias de esas potencias. A nosotros, y nuestro manifiesto de independencia, redactado por Tomás Bobadilla y Briones, no hace referencia a España. Es decir, conservábamos la nacionalidad española. Por eso, en 1821, Núñez de Cáceres proclama el 1821, en diciembre, proclama la independencia del Haití español. O sea que nos llamaríamos haitianos si Bobadilla no mete su mano trabajando con Pedro Santana, porque los trinitarios no tuvieron nada que ver con eso. Ni Duarte hizo nada tampoco. Duarte merece un respeto histórico. Duarte no fue general, no fue presidente, no fundó partido político alguno, no comandó ni siquiera una batalla, o sea, no redactó la Constitución, que eso es lo que hace un padre de la patria, por lo menos eso. Entonces, el trabajo de Pedro Santana y otras personas que el mismo Pedro Santana fusiló, como el caso de Antonio Duverger, fueron las 2 espadas que vencieron para mantener a los haitianos en raya. Entonces, es cuestión de tiempo, si no es que ya están aquí, que las bandas criminales comiencen a operar aquí. Y yo no creo ese mensaje, con todo respeto, señor presidente, mi presidente, de que los institutos armados, la seguridad y defensa están preparados. Hay gente en defensa y seguridad que no dominan el tema de amenazas transnacionales. ¿Qué representan? ¿Cuáles son sus contenidos? Su forma de operatividad. Ni tampoco conocen el caso de las 9 bandas, más las otras informales que hay, que vienen para acá, porque aquí hay un mejor mercado económico. Es lógico que vengan para acá. Aquí hay más estabilidad política. Hay muchísima más seguridad. Aunque aquí no hay seguridad, hay más que en Haití. Oigan qué paradoja. Entonces, ellas vienen para acá. Nada más hay que esperar, organizar un curso de amenazas transnacionales. Si ustedes quieren, yo se lo doy gratuitamente, donde ustedes quieran. O hay algún experto también que pueda saberlo. No quiero decir que yo soy el único que sabe de eso. Pero me acuerdo de una conferencia que dicté en Washington,
que se llama Paz Violenta en América Latina. Muchas gracias.